Somos casi la única especie que tiene abuelas y somos una de las pocas especies que tienen padre. Hay una teoría antropológica sobre la utilidad de los abuelos, la teoría de la abuela le llaman. En España cada vez más hay abuelos que están criando a sus nietos. No es normal que los cuidadores primarios de los niños sean los abuelos. ¿Cuál es el papel de los abuelos en la crianza de sus nietos? Básicamente, malcriarlos. Es decir, es que a mí no me dejaban saltar en el sofá y al niño le dejan. Es que a mí no me daban helado y al niño le dan. Tus padres se han dado cuenta con el tiempo de que muchas de aquellas normas, avisos que les daban eran tonterías. Hace ya más de 7 años que soy abuelo, que, como comprenderás, es un escalón superior. Ya me parecía a mí que tener hijos algún día serviría para algo útil. Soy abuelo y creo que eso me permite decir a los que no sois más que padres que a veces dais pena. Los padres muchas veces os pasáis los que deberían ser los mejores años de vuestra vida, los que algún día os daréis cuenta de que han sido los mejores años de vuestra vida, preocupados por cosas sin importancia. Sí, es verdad, algunos estáis preocupados por cosas realmente importantes. Perdonadme si tenéis un hijo con leucemia o con diabetes, pero la mayoría no. La mayoría de los padres, de las madres, se pasan el día preocupados por si el niño tiene un granito, por si se rasca, por si camina de puntillas o de talones, o por si todavía no camina y su prima ya caminaba a esta edad, o por si tiene un poquito de tos, o por si no se acaba la verdurita. Tonterías sin importancia. Tonterías que algún día no serán más que anécdotas en vuestro recuerdo. Deja ya de preocuparte por cosas sin importancia. Los hijos están aquí para disfrutar de ellos, porque la infancia es fugaz, porque crecen tan rápido que a veces casi no te das cuenta. Y cuando todavía no te habías acostumbrado a que tus hijos se habían ido, resulta que ya vienen tus nietos a verte de vez en cuando. Criando sin miedo, con Carlos González. ¿Me preocupo demasiado? Bienvenido a un nuevo episodio del podcast Criando sin miedo. Hay una teoría antropológica sobre la utilidad de los abuelos. La teoría de la abuela le llaman así, en serio, existe eso. La teoría de la abuela. Dicen que el ser humano es prácticamente el único mamífero en que la hembra sigue viviendo después de perder la fertilidad. O, analizado al contrario, el único mamífero en que la hembra pierde la fertilidad décadas antes de la muerte. En la mayoría, o creo que en prácticamente todos los demás mamíferos, la hembra es fértil prácticamente hasta el fin de sus días. Se cree que eso ocurre porque evolutivamente la supervivencia de una hembra que no podía tener hijos era útil. A ver, una cosa es lo que es moralmente útil y otra cosa es cómo funciona la naturaleza. A la evolución natural, a la selección natural, lo único que le importa es si tienes hijos vivos y si transmites tus genes. Si puedes ser fértil toda la vida, puedes tener más hijos que si tienes la menopausia. Entonces, ¿para qué sirve seguir viviendo 30 años si ya no puedes tener hijos? ¿En qué aumenta eso la supervivencia de tus genes? Pues probablemente desde hace cientos de miles, quizá millones de años, esas abuelas que ya no tenían hijos propios porque ya habían llegado a la menopausia, tenían tiempo libre para ayudar a sus hijas a criar a los nietos. Y eso hacía que sus nietos tuvieran más posibilidades de sobrevivir.
porque los niños humanos son probablemente los mamíferos que más intensamente y durante más tiempo necesitan a sus padres. A su madre y a su padre, porque por cierto, eso también es otra novedad en la especie humana. Es decir, somos casi la única especie que tiene abuelas y somos una de las pocas especies que tienen padre. Durante la época de celo, el macho monta a la hembra, a todas las hembras que puede, y luego se va. Y la hembra se encarga ella sola de la crianza de los niños. Pero claro, es que solo son unos meses, es que los ciervos nacen y ya están caminando prácticamente. Los niños humanos necesitan ir en brazos durante varios años. Los chimpancés al nacer hay que cogerlos en brazos, pero muy pronto aprenden ellos a agarrarse a su mamá. Su mamá no necesita sujetarlos, se agarra a la cría a partir de las 2 o 3 semanas. Nuestros hijos, ¿a qué edad te atreverías tú a ir por la calle con tu hijo agarrado, sin atarlo con una bandolera, con un portabebé, simplemente él se agarra y no se va a caer? ¿1 año, 1 año y medio? ¿A qué edad son capaces de caminar? Algunos pasos parece que los dan más o menos al año, pero en la práctica, caminar, no caminan hasta más o menos los 3. Normalmente los niños antes de 3 años solo lo hacen en circunstancias excepcionales, si están de muy buen humor, si no están nada cansados. Muchas veces hay que irles comiendo el coco todo el rato. Venga a ver quién llega primero a aquel árbol. Venga a ver mi niño cómo da saltitos como un cangurito. A ver mi niño cómo da pasos grandes como un elefante. Y con mucho gasto de saliva recorre 1 o 2 manzanas y al final se cansan y acaban en brazos. En cambio, los niños de más de 3 años típicamente van de la manita por la calle sin protestar, sin llorar, salvo que sea al revés. Salvo que estén muy cansados, que estén enfermos o que hayan caminado ya muchísimo y entonces también acaban en brazos. Y típicamente los de más de 7 años ya no van de la manita. Intenta llevar de la manita a uno de 10 años. Intenta esperar a uno de 12 a la salida del instituto y darle un beso delante de sus amigos, a ver qué cara pone. Los niños van creciendo. Los niños pequeñitos necesitan muchísimo a su mamá. Tanto que era difícil en la práctica que una mujer sola o una australopiteca sola fuera capaz de criar a un hijo que sobreviviera y al mismo tiempo la madre tiene que estar buscando comida para ella, para su hijo, protegiéndole de los depredadores, llevándolo en brazos todo el santo rato. Cuando veían allá a lo lejos una carroña y corrían todos a ver si podemos pillar algo, ¿quién llegaba a la última? La que llevaba un niño de 2 años en brazos, porque todavía no caminaba. Cuando aparecía un leopardo y había que salir corriendo, ¿cuál se quedaba atrás? La que llevaba un niño de 2 años en brazos, porque no podía correr tan rápido. Era tan difícil que una madre en esas circunstancias pudiera ella sola criar un niño durante tantísimo tiempo, alimentarlo, protegerlo, alimentarse ella misma, cuidarse ella misma, que fue necesario, por una parte, que papá se quedase en casa, que papá pusiera algo de su parte. Algo que quizá en otro tiempo no era cambiar pañales o cantar canciones de cuna. Quizá en algunos casos no, pero siempre ha sido algo. Es decir, siempre se ha considerado que un buen padre tenía que hacer cosas por su familia. Que quizá en alguna época ha habido una división del trabajo en que el padre no se ocupaba directamente de los niños pequeños, pero su misión era trabajar haciendo las horas extras que fueran necesarias para poder permitir que su esposa pudiera cuidar al niño. Hacía falta la colaboración de ese padre que se quedaba, que no se largaba por ahí. Hacía falta la colaboración de esa abuela que iba a vivir durante muchos años y que, como ya no tenía hijos propios, podía centrarse en sus nietos. Y gracias a eso, a la colaboración de toda una familia extensa, fueron sobreviviendo los niños humanos y aquí estamos. Claro, hoy en día las familias extensas parece que se acaben.
Es uno de los factores que contribuye, por ejemplo, a la depresión posparto, el tremendo aislamiento que sufren muchas veces las mamás. Los maridos fueron abducidos en nuestro sistema económico porque tienen que ir a la fábrica, a la oficina desde muy pronto. Antes no era así. Antes de la Revolución Industrial los maridos no iban a la fábrica ni a la oficina, no había ni fábricas ni oficinas. Los maridos a lo mejor eran campesinos y estaban trabajando al lado de casa y podían ir y venir, y el niño iba y venía entre unos y otros, y muy pronto era el niño el encargado de llevarle el bocadillo a papá que está en el campo labrando, y había más relación entre todos. Antes de otros padres, antes de la Revolución Industrial, pues eran artesanos, eran carpinteros, eran alfareros, trabajaban en su misma casa, y por supuesto trabajaba también la madre, es decir, no iba a estar la madre rascándose la nariz mientras su padre hacía los botijos. Todos trabajaban, pero todos estaban en la casa, los niños estaban allí, cualquiera de ellos podía ocuparse del niño cuando se despertaba. Llegó la Revolución Industrial, abdujo al padre, la madre se quedó sola, retrasamos la edad de maternidad, muchas abuelas ya no pueden ocuparse, las que sí que podían a lo mejor ya no están en tu casa, como las de la película aquella de Cuéntame cómo pasó, sino que ya están viviendo en otro sitio y es más difícil que haya ese contacto. Y muchas mamás en las primeras semanas después del parto se encuentran solas, en casa, aisladas, con un bebé con el que tampoco puedes hablar, porque no habla. Es como una película de esas de terror psicológico, pasarse horas y horas y horas y horas con un bebé que hace caca y que llora y que pide el pecho y que exige brazos y que no te deja ir ni un momento al lavabo, y sin tener ninguna persona adulta con la que hablar de nada y sin tener a alguien a quien decirle toma un momento el niño que tenga que ir al lavabo. Y por eso es importante que la madre encuentre un círculo de amistades adultas, de contactos adultos con los que poder relacionarse. Antiguamente las mamás no se quedaban solas en casa con su niño. Salían todas juntas a la calle, a la plaza del pueblo, y allí estaban charlando unas madres con otras, mientras una pelaba las habas o los guisantes y otra cosía o hacía punto, charlando de sus cosas, mientras los niños jugaban unos con otros y mientras cualquiera de ellas podía vigilar a cualquiera de los niños y ver que no se pierdan, que no se hagan daño. El aislamiento puede llegar a ser muy duro para las mamás modernas. Esa es probablemente una de las grandes utilidades que tienen grupos de madres, de crianza, de lactancia. Son lugares en que puedes ir a hablar con otras madres que tienen otros hijos pequeños, que te pueden comprender. No necesariamente te van a solucionar nada, no, pero simplemente darte cuenta de que todos se despiertan por la noche, de que todos piden brazos, de que son normales, de que no pasa nada. Y por eso es importante que las mamás puedan conseguir en esos momentos apoyo, un apoyo práctico que muchas veces va a ser esa abuela que puede venir unas horitas, no para que tú te vayas, no, para estar allí y para poder ayudar en las cosas del día a día. En España cada vez más hay abuelos que están criando a sus nietos cada día 8, 9 o más horas. Abuelos que tienen que levantarse a las 6 de la mañana para ir a donde viven los nietos para cuidarlos, que tienen que aprovechar para hacer la compra y dejar preparada la comida de sus hijos y sus nietos, o que más adelante, cuando sus nietos van al colegio, son los que los tienen que recoger a las 5 y tenerlos entretenidos hasta que los padres llegan a casa, a lo mejor a las 7 o más tarde. Creo que eso no es una situación normal. Nos vemos en este plan porque lamentablemente tenemos uno de los permisos de maternidad más cortos de toda Europa. Y hay un problema sobreañadido, y es que los niños los tenemos cada vez más tarde. La edad media de maternidad en España del primer hijo en estos momentos está en los 32 años, lo que, si no me equivoco, es casi la más tardía de Europa, aunque en general en todos los países de Europa se ha retrasado bastante. Cuando tenías un hijo a los 20, podías ser abuela a los 40. Cuando tenías un hijo a los 25, podías ser abuela a los 50.
Cuando tienes el primer hijo a los 32, no tienes derecho a esperar ser abuela antes de los 64. Es un problema porque cada vez va a haber más dificultades para que las abuelas puedan colaborar en el cuidado de sus nietos. Llega un momento en que sencillamente el cuerpo no te da para más. Es uno de los factores que quizá tendríamos que tener en cuenta para decidir cuándo tenemos a nuestros hijos, porque se ha instalado en nuestra sociedad la costumbre de irlo retrasando. Parece que antes de tener a tus hijos tienes que cumplir toda una serie de requisitos como trabajo fijo y estable, hipoteca pagada, y eso entre las cosas realmente importantes, porque también muchas veces parece que tengas que haber aprovechado para disfrutar de la vida, para conocer mundo, para no sé qué. Incluso recuerdo que se hacían anuncios por la televisión de un centro de reproducción asistida en que tu yo del futuro venía a explicarte que no te preocupes, que ahora es disfrutar de la vida y que ya tendrás hijos más tarde porque gracias a la clínica no sé cuántos tus óvulos congelados te irán la mar de bien, como si fuera fácil, barato, sencillo y rápido. La pura verdad es que cuanto más tarde tienes los hijos, más dificultades vas a tener para que tus padres puedan ayudarte en esa crianza y menos posibilidades vas a tener tú mismo de llegar a abuelo o abuela en buenas condiciones de salud, capaz de pasar tiempo con tus nietos. No es normal que los cuidadores primarios de los niños sean los abuelos. Ni tampoco es normal que los cuidadores primarios de los niños sean maestras de guardería. Lo normal es que los cuidadores primarios de los niños pequeños sean sus padres y que los abuelos estén ahí para de vez en cuando. ¿Cuál es el papel de los abuelos en la crianza de sus nietos? Básicamente, malcriarlos. Es decir, llenarlos de cariño en los ratos en que estén juntos, que normalmente debía ser solo ocasionalmente. Es cierto que a veces ese cariño de los abuelos se desvía hacia demasiado azúcar y demasiados dulces y demasiada televisión. Es cierto que algunos de esos excesos sería bueno intentar reconducirlos. Tal vez si le dices a tu madre, mamá, con lo bien que tú cocinabas, ojalá tu nieto pudiera ver lo que es un buen cocido, lo que es un pescado bien hecho, en vez de estas cosas sintéticas del supermercado. A lo mejor si la lavas de esa manera puedes reconducir a tu madre hacia la cocina sana en vez de los dulces y helados. No siempre se va a poder. A veces se critica a los abuelos diciendo que es que malcrían a sus nietos. Porque muchas veces los abuelos les compran juguetes, les compran dulces, caramelos y helados, les dejan saltar en el sofá y correr por la casa, les dejan ver la tele. Y a veces, recuerdo incluso cuando mis hijos eran pequeños, escuchar en la escuela, es que el lunes están insoportables porque, claro, han estado el domingo con los abuelos y entonces vienen nerviosos, que no están sentados, que se suben por las paredes. Benditos abuelos si tienen que servir para que un niño pueda correr y saltar. Lo que ocurre es que la mayoría de los abuelos, no todos quizá, sí, todavía quedan algunos abuelos que es todo lo contrario, todavía quedan algunos abuelos que están intentando gritar y reñir a sus nietos y no dejarles pasar ni una, pero me da la impresión de que la mayoría no. Y a veces en esa queja de los padres se ve algo de celos. Es decir, es que a mí no me dejaban saltar en el sofá y al niño le dejan. Es que a mí no me daban helado y al niño le dan. A veces hay algo de celos.
Tienes que comprender que muy posiblemente tus padres te tuvieron en una época en que no lo cojas en brazos, que se malcría, no te lo metas nunca en la cama porque se malacostumbra, no le dejes pasar ni una, porque se saldrá con la suya y se convertirá en un tirano y no sé qué y no sé cuántos. Han pasado 25 o 30 años y se han dado cuenta de que era todo mentira. Ese hijo, esa hija de quien tanto les decían va a ser un malcriado, va a ser una consentida, no va a caminar nunca, no va a dormir nunca solo, no va a hacer nada en esta vida, se ha acostumbrado a que se lo hagas tú todo. Al final, ¿qué? Eres tú. Una persona normal que tiene más o menos su trabajo, que tiene su familia, que tiene sus hijos, que no está en la cárcel. Una persona normal. Tus padres se han dado cuenta con el tiempo de que muchas de aquellas normas, avisos que les daban, no hagas esto, no hagas lo otro, es importante educar a los hijos, ponerse firme, no dejar pasar ni una, se han dado cuenta de que muchas de aquellas cosas eran tonterías. Y de pronto la vida te da una segunda oportunidad. Y eres posiblemente consciente de que es la última. Y decides que esta vez no te la vuelven a jugar. Que esta vez vas a disfrutar de tus nietos y los vas a coger en brazos todo lo que quieras. Y si han de dormir la siesta, la pueden dormir en tu cama o en tus brazos. Y si han de saltar sobre el sofá, que salten, que total el sofá ya está viejo. Y que disfruten. Porque se pasa. Y ya te estafaron con tus hijos. Los abuelos piensan malcriar a sus nietos todo lo que haga falta. Para eso estamos. Algunos dicen que les eduquen sus padres. Yo ni siquiera digo eso, porque más bien pienso que no hace falta que les eduque nadie. Pienso más bien que ojalá mis hijos puedan empezar antes, puedan empezar a cuidar a sus propios hijos como si ya fueran nietos. Y veo con tremenda alegría que más o menos es lo que están haciendo. Veo que mis hijos y mis hijas son más pacientes y más respetuosos de lo que yo pude ser. Veo que no se asombran de nada, no se extrañan de nada, no se desesperan con nada. Tenía mi nieto mayor quizá 3 o 4 años cuando oí a mi hijo decir: yo lo único que espero es que sea buena persona. Y claro, tenía razón. No esperaba que fuera ingeniero o abogado, no esperaba que triunfase en no sé qué. Esperaba que fuera buena persona. Eso es lo realmente importante. Y lo será, casi seguro lo será, si sus padres son buenas personas, que lo son. No tengas miedo, pues. Disfruta de tus hijos, quiéresles mucho y verás cómo a la larga todo suele salir más o menos bien. Carlos González, Criando sin miedo, un podcast original de The Voice Village, presentado por Carlos González, producción ejecutiva Ricardo Villa, guión Carlos González, dirección y asistencia en guión Sara Cuesta y Carolina Pizarro, edición Pablo de Diego, sintonía Joseph Siancope.